dos, tres por ahí que no, en mi caso, ¿no? Pero ahorita me llamó la atención que hay varios de ustedes. Estábamos viendo en clase pasada los tipos de materiales, ¿verdad? Hablábamos que hay homogéneos, no homogéneos, hablábamos que hay isótropos, anisótropos, y entre ellos se encuentran los ortótropos, y que en función de cómo son o de dónde están clasificados los materiales, pues se va a hacer su comportamiento mecánico, ¿sí? Hablábamos que las propiedades mecánicas son muy importantes cuando estamos hablando del comportamiento estructural ya de elementos estructurales o de sistemas estructurales completos, ¿verdad? Missy. Entonces vamos a hablar un poquito de varios tipos de materiales, y entre estas explicaciones ya abordamos lo que es su siguiente unidad, ¿sí? Que me parece que es la tercera unidad, si no recuerdo. Vamos a ver si quieren, la vemos para que ustedes se ubiquen en dónde vamos. Y ya posteriormente iniciaremos con otro tipo de cálculos, ¿sí? De esfuerzos permisibles. Vamos a entender qué es un esfuerzo permisible. Y vamos a ver, vamos aquí, ¿verdad? En esta parte. Estamos terminando su tercera unidad. Esto es lo último que vimos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero junto con ello vamos a hablar también de esta parte, ¿sí? Y ya para la siguiente semana, que es nuestra última antes de vacaciones, ¿verdad? Vamos a empezar todo esto de esfuerzos permisibles, factores de seguridad, resistencia última, ¿sí? Y vienen temas muy interesantes. Insisto, todo esto que estamos viendo, que estamos platicando y comentando aquí en esta clase, les sirve para el resto de sus semestres relacionados con estructuras, ¿sí? De todos modos, supongo que en cada una de esas materias sus profesores les dará alguna introducción, pero ustedes ya no van en blanco, ¿no? Sino que ya tienen idea de qué cosas es esto, de los diagramas de esfuerzo de formación, de los tipos de materiales, en fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acero estructural es un material que si bien tiene siglos que se utiliza, no como, no para las estructuras necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy complicado su realización, digamos, en grandes proporciones, y por eso lo que se les facilitaba más a los antiguos constructores era la mampostería, ¿sí? El acero mucho menos. Entonces, ya cuando se industrializa este acero, es hasta mediados, inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces el acero pues está formado de estos materiales, hierro puro, y se le suma a ese hierro puro estos otros para que no sea frágil, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este acero? Pues depende de estos materiales, ¿no? El producto de la aleación de estos materiales, y qué tan puros son, que no contenga otros materiales que pudieran perjudicarle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este material que se le agrega al hierro puro, ¿sí? Ayuda a que tenga resistencia. También se le puede agregar este otro material manganeso, y le ayuda a que sea maleable, que sea duro, y que, si bien el acero ustedes saben que tiene el problema de corrosión, pues esto contribuye a que sea menor su corrosión, ¿sí? También se le puede agregar al hierro puro aluminio, y entonces lo hace más moldeable, y también se le puede colocar azufre, pero esto sí no es recomendable, porque puede perjudicar la mezcla, ¿sí? Entonces el acero, al hierro se le agrega carbono en estas proporciones, ¿sí? Y esto ayuda
a que el material no sea tan quebradizo, ¿no? Ustedes saben que si el hierro fuera quebradizo, eso no nos conviene en cuestión estructural, ¿sí? Recordarán que platicábamos que nos conviene más un comportamiento dúctil que un comportamiento frágil, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, las propiedades de este material, las físicas, que recuerden que dentro de estas físicas están también las mecánicas, propiedades mecánicas, van a depender justamente de cómo está ese carbono, la cantidad del carbono y su distribución. Si se pasa de carbono, es perjudicial, ¿verdad? Porque puede provocar incluso que sea también frágil el material. Algunas propiedades físicas de los metales en general es que su color es grisáceo, como decían ayer, bueno, son maleables, ¿verdad? Es dúctil su comportamiento, es tenaz. Ahorita vamos a platicar qué cosa es esta característica de la tenacidad. Pueden ser buenos conductores de la electricidad. Ustedes saben que el mejor conductor de la electricidad es la plata, ¿verdad? AG, se acordarán que es el símbolo de la plata, ¿sí? Tal vez lo vieron en sus clases de química, ¿sí? Pero obviamente no podemos hacer cables de luz de plata porque es muy caro, ¿verdad? Si el cobre a veces se lo roban, imagínense la plata. Generalmente es brillante, ¿sí? Puede estar en la naturaleza tanto en estado sólido o bien fundido en líquido cuando está sometido a grandes temperaturas, ¿no? A temperaturas altas. Se puede fundir, puede cambiar de forma con la forja. Ustedes saben que los herreros, ¿verdad? Sobre todo los antiguos, también actuales, pero sobre todo los antiguos, le pegaban, ¿no? Al metal ya endurecido o frío y para darle cierta forma. Eso se llama forja. De hecho, a hierro forjado, ¿verdad? Y también tiene la capacidad de soldarse, ¿sí? Justamente en las estructuras, pues el acero, cuando se trata de estructuras totalmente de acero, pues pueden llegar a soldarse. Si no se utilizan conexiones mediante pernos, etcétera, puede llegar a utilizarse más bien la soldadura. Esa soldadura puede ser incluso más fuerte que el mismo acero, ¿sí? Entonces, los metales generalmente tienen la capacidad de soldarse. Y bueno, esta última es perjudicial, ¿no? Que se oxidan en general los metales, y si estamos en un ambiente salitroso, pues peor. Entonces, el acero, como una de sus principales propiedades, es que tiene gran resistencia. Es un material muy, muy resistente, tiene poco peso, es de fácil fabricación, ¿sí? Y puede trabajar sin problema dentro del rango elástico en una estructura, y lo podemos calcular dentro de ese rango, ¿sí? Sin embargo, ya los reglamentos actuales pues tienen, digamos, ya tienen un pasito más allá, y se solicita en algunos casos, sobre todo para análisis sísmico, el análisis no lineal, ¿sí? O sea, de su comportamiento en el rango no lineal, ¿sí? Entonces, como ya comentábamos en otra ocasión, este material, al tener poco peso, pues es recomendable, por ejemplo, para ciertos tipos de suelos, ¿verdad? De terrenos que no tienen mucha resistencia, o que necesitamos construir varios niveles, y obviamente si lo hacemos de concreto armado, puede ser muchísimo más pesado que una estructura de acero, ¿sí? Son algunas propiedades mecánicas del acero como material de construcción. Esto pues ya lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, lo voy a pasar. Y en cuanto al acero, comentábamos que hay aceros de alta resistencia que son frágiles, ¿verdad? Que son más resistentes, aquí tienen mayor esfuerzo, pero llegan a su resistencia máxima muy fácilmente. Más bien, no llegan a su resistencia máxima fácilmente, sino que al llegar a su resistencia máxima, su deformación o su fractura o su falla se da fácilmente, ¿sí? Habrá otros que son de ductilidad moderada, como este que tenemos aquí, ¿verdad? Este sería
y otros que son de ductilidad alta, ¿sí? Que son los típicos. En cuanto al acero, el típico es este amarillito que voy a poner aquí. Este es el típico del comportamiento del acero. Recuerden que hace aquí como una jorobita, ¿verdad? Y después baja y sube nuevamente. Entre las propiedades del acero está lo que comentábamos, tenacidad, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica, esfuerzo, deformación. Recuerden que estos verticales son esfuerzo y esto horizontal es deformación, ¿sí? Y chequen, aquí tenemos un rango elástico, sería ¿sí? Esta gráfica esfuerzo, deformación tiene un rango elástico. Aquí tenemos algo que se llama límite elástico, que es en donde empieza justamente o donde termina el comportamiento elástico e inicia el comportamiento plástico, como lineal. ¿Sí? Quedamos que esta pendiente que tenemos aquí es el módulo de elasticidad y el área que vemos en todo lo gris, digamos, que está aquí asurado en color gris, es la tenacidad, ¿sí? Es el área total bajo la curva. Aquí le llaman tensión, pero recuerden que esto es de España, ¿sí? Entonces nosotros le llamamos esfuerzo. Los españoles, recuerden, le llaman tensión al esfuerzo, ¿sí? Entonces, para nosotros es esfuerzo de formación, eso es. ¿Sí queda claro la diferencia entre tensión? ¿Sí queda claro que los españoles le llaman tensión al esfuerzo, chicos? Sí, ¿Sí? queda claro. Ok, entonces, muy importante. Para nosotros, tensión es el esfuerzo donde se estiran, ¿no? Los materiales, ¿sí? Pero para ellos, en España, es tensiones. O sea, si ellos hablan de esfuerzos, dicen las tensiones. En lugar, nosotros decimos los esfuerzos, ellos dicen las tensiones. Entonces, toda el área que podemos encontrar bajo esta curva esfuerzo de formación, que está en color gris ahí en esa gráfica, es la tenacidad, ¿sí? En el caso del acero estructural, la tenacidad es alta, ¿sí? ¿Y qué significa que un material sea tenaz? Pues quiere decir que es dúctil y tiene alta resistencia o tiene buena resistencia, ¿sí? O sea, la ductilidad y resistencia, un material dúctil y resistente quiere decir que es tenaz. Entonces, si yo tengo una gráfica esfuerzo de formación, vamos a poner esta, así, entonces el área sería toda esta, y obviamente es mucho más pequeña que si yo tengo un material así como este. Vamos a hacer un material así. Entonces aquí el área bajo la curva de esfuerzo de formación es todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un material más tenaz? El material más tenaz es este, ¿sí? Y el material menos tenaz es este pequeñito que llega hasta acá. ¿Sí se entiende ahí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, eso creo yo que es interesante que ustedes lo ubiquen, ¿sí? Nosotros, insisto, los arquitectos somos como mucho más gráficos, ¿verdad? Y a lo mejor así con dibujos y eh, áreas, geometría, podemos entender mucho mejor nuestros conceptos aquí de estructuras, ¿sí? Entonces, un miembro de acero cargado hasta que se presentan deformaciones puede resistir grandes fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, voy a colocar aquí, esta es otra gráfica, esfuerzo de formación, poner aquí deformación, esfuerzo. Si un miembro de acero cargado, puede ser una columna, una viga, ¿sí? Cargado hasta que se presentan deformaciones, puede resistir después. Quiere decir que, voy a dibujar aquí una gráfica, que si, vamos a suponer, esta es una viga,
y es de acero, ¿sí? Supone que está doblemente empotrada, tiene varias fuerzas que hacen que esta viga se deforme, ¿sí? De esta manera. Aquí está el empotramiento, aquí está el empotramiento. Entonces, antes de que se deforme, ¿sí? Esta viga ya resistió muchísima carga. Aquí la vemos. O sea, estos esfuerzos simbolizan las cargas que puede soportar, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria, suponer toda esta trayectoria, viene aquí, después quiere subir, ¿sí? Antes de que empiecen estas deformaciones grandes, que yo las pueda ver aquí, que las pueda ver en este dibujito, quiere decir que ya resistió bastantes fuerzas, ¿sí? O sea, aquí aumenta la fuerza, aumenta, en este caso esfuerzo, aumenta. Y ya cuando llega a estos puntos, a esta zona, es porque ya está resistiendo muchas fuerzas. Entonces yo ya estoy viendo aquí la deformación de esta viga, ¿sí? Entonces por ello es un material tenaz que puede resistir fuerza antes de que yo vea que se empieza a deformar, ¿sí? Entonces aquí es otra definición aquí abajo, capacidad de un material para absorber energía en grandes cantidades. ¿Por qué la energía? Porque justamente esto que está en color gris, ¿sí? También es una medida de la energía que puede contenerse dentro del material, ¿sí? Y eso es otra parte de las estructuras con la que no nos metemos, que hay unos métodos que se llaman energéticos, ¿sí? Eso generalmente no lo vemos aquí en arquitectura, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, lo que es la tenacidad del acero? Sí. Sí, Javier. ¿Los demás? Sí, Sí, maestra. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces pasamos aquí a las propiedades. Simplemente esto es para recordarles lo de material dúctil y material frágil. Un comentario. Gracias, Connie. Ya estás mejor de tu voz porque ya te oí un poco bastante ronca todavía. ¿Estabas peor antes, Connie? Supongo que sí. No mucho, pero sí estabas peor, sí, porque apenas sí se te escuchó. Bien, entonces también podemos hacer gráficas de las deformaciones y las fuerzas aplicadas, ¿sí? Sería algo semejante a lo que comentábamos de esfuerzo o deformación. Chequen la diferencia. Hay gráficas que son deformaciones y esfuerzos, y hay otras que son delta L, recuerden que son los alargamientos, ¿sí? Alargamientos o acortamientos, alargamiento o acortamiento del material. O desplazamiento, también le podemos decir. Desplazamiento. Y aquí las fuerzas aplicadas, ¿sí? Aquí, en cambio, es esfuerzo, deformación, ¿sí? Entonces, cuando se hacen experimentos o se miden comportamiento de estructuras, podemos hacer cualquiera de los dos gráficas. Y encontramos que ya sea que su comportamiento es dúctil, como dúctil quiere decir que tiene una deformación aquí grande, ¿no? Son las deformaciones. O, en este caso, los alargamientos y acortamientos, lo que se desplazó, ¿sí? Grande, largos. O bien, menos, otro que tenemos aquí, que es más frágil, ¿sí? La deformación que alcanza sería de aquí hasta acá la máxima, ¿no? Hasta acá. Entonces, como pueden ver, tiene cierto alargamiento y tiene mucho más alargamiento, ¿sí? Entonces, por eso es más dúctil, porque puede resistir más bien puede generarse más deformaciones o alargamientos o acortamientos bajo las cargas aplicadas, ¿sí?
Ahora, el más frágil puede ser más resistente o menos resistente, ¿sí? A lo mejor este es otro material, aquí, así y así. Entonces, termina, es más frágil, ¿sí? Pero menos resistente. Esto ya lo hemos visto, simplemente es para repasarlo. Ya sabemos que se aplican a ciertas probetas, ¿verdad? Como esta, en una máquina de ensayos, en este caso fuerzas de tensión. Aquí está la probeta original, aquí es cuando ya empieza a tener deformaciones plásticas, ¿sí? Y aquí es cuando llega a la falla. Entonces, vamos a ver, en el primer caso, que sería este, que tenemos aquí, cuando tiene un comportamiento elástico lineal, pues sería esta parte, ¿sí? Después, cuando ya empieza a tener alargamientos o deformaciones plásticas, entonces ya está en esta parte, todo esto sería el segundo dibujito, ¿sí? Y el tercer dibujito, el amarillito, le vamos a poner aquí, este, es en este punto, ¿sí? Cuando ya es la ruptura, ¿sí? Entonces, esa es las gráficas de las fuerzas y los desplazamientos que va teniendo una probetita que está sometida a una fuerza de tensión en una máquina de ensayos. Entonces, insisto, el primer paso, 1, sería este que tenemos aquí. Vamos a ponerlo con el mismo color. Esto sería nuestra zona 1, sería esta, zona 1. Nuestra zona 2, donde ya empieza a haber deformaciones plásticas, sería esta, nuestra zona 2, el color rosita. Y por último, nuestro punto 3, que más que zona es un punto, sería la ruptura, número 3. ¿Sí? Y esta es la descripción completa de un material. ¿Sí? Ahora, en el caso de las estructuras, del cálculo de estructuras, durante mucho tiempo el cálculo se limitó a esta zona elástica solamente, a esta. ¿Sí? Voy a poner aquí como achuradillo, a esta zona elástica. Aquí se hacían los cálculos estructurales, ¿sí? Sobre todo al inicio de lo que es la historia de la teoría de las estructuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cálculo en la zona plástica o en el rango no lineal es mucho más complejo, ¿sí? Y fue justo con la ayuda del desarrollo de software de cálculo estructural, desarrollo de computadoras, ¿no? Entre más capacidad, computadoras y software o programas de cómputo, es que este rango rosita que ven ustedes en su pantalla, o el punto 2, la zona 2, es que ya pudo implementarse justamente los cálculos no lineales, ¿sí? Como son muy complejos y hay que resolver muchas ecuaciones, sistemas de ecuaciones son muchísimas, no se usaba, digamos, no se llegó al desarrollo, sino hasta que la computadora fue así como lo máximo, ¿no? Entonces todavía no nacían ustedes, pero fue, digamos, a finales del siglo pasado. Todos ustedes son del 2000 para acá, ¿verdad? Estamos ¿qué? En el 22, ustedes tienen, ¿qué? 17 años, algo así, por ahí van. 18. Yo soy del 99. 99, ok. 2002. 2002. 2002. Ok, entonces sí tendrán No. 20 años, ¿verdad? Entonces, poco antes que ustedes nacieron, digamos una década antes, es que se dio el desarrollo más grande de computadoras, ¿sí? Y es cuando el cálculo no lineal tuvo su boom, digamos. Ya actualmente, pues obviamente ya todo lo que es en cuestión, sobre todo de investigación, está muy avanzado y los reglamentos de construcción ya contemplan el cálculo no lineal, ¿no? La última versión de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México ya contempla lo que es el análisis no lineal, incluso para la práctica, ¿no? Para los arquitectos, ingenieros que se dedican
a construcción, a cálculo de estructuras, ya le solicitan cálculo no lineal, ¿sí? Es decir, de la zona rosita o zona 2 que ven ustedes aquí en sus pantallas, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto, chicos? ¿Algún comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Se ve? Sí, Arqui, todo bien. Todo bien. Ok. Esto ya lo hablaremos más adelante, pero es un, digamos, más detallado de lo que acabamos de comentar. Vamos a comentar esta parte de una vez, en donde quedamos que esto es el rango elástico lineal, ¿sí? Y a este que se le llama límite elástico, ¿sí? También se le puede llamar límite de proporcionalidad. ¿Qué es eso de proporcionalidad? O sea, en esta zona que es elástica, los esfuerzos que tenemos aquí y las deformaciones que tenemos aquí son directamente proporcionales, ¿sí? O sea, se cumple la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke es esto, por X, ¿sí? Entonces, esto significa que esta fuerza, la fuerza, es directamente proporcional a las, eh, a las deformaciones, vamos a ponerle así, a las deformaciones, ¿sí? O desplazamientos en este caso. Si no fueran directamente proporcionales, entonces la fórmula sería así, F igual a K entre X. Aquí sería inversamente proporcional. Inversamente proporcional, ¿sí? Aquí directamente proporcional significa que a más fuerza, más desplazamiento. Pero de manera proporcional. ¿Sí? Entonces, por eso es que sale aquí una línea recta, ¿sí? Aumento fuerza o esfuerzo, aumento desplazamiento. Aumento fuerza, aumento desplazamiento, pero no de una manera desordenada, sino con cierto orden, ¿sí? Lleva una secuencia, digamos, ¿sí? En el caso del acero, aquí a este límite de proporcionalidad se le llama FY, ¿sí? Esta FY la van a utilizar mucho en su quinto semestre. FY es resistencia del acero, ¿sí? Resistencia del acero FY, ¿sí? En este caso, por supuesto, es la resistencia a tensión, ¿sí? Generalmente el acero es muy bueno para trabajar a tensión y cuando ustedes piden varillas de acero o acero estructural para ciertos elementos de un edificio, la FY es la que marca, digamos, la característica principal, ¿sí? Si ustedes se meten a la página de internet de cualquier acerera o empresa que produce aceros, ustedes van a encontrar entre las propiedades mecánicas del acero la FY. Entonces, dicen, ¿qué cosa es esto de FY? Ah, pues FY es este puntito, ¿sí? Este que tenemos aquí, que más negro. Bueno, más bien en este está más detalladito, es este puntito, ¿sí? Toda esta zona que ven ustedes aquí, ¿sí? Es como, ¿cómo les diré? Como que está más detallada, pero generalmente es mucho más cortita, ¿sí? Entonces, esta FY es justamente la que les dice, bueno, es el límite en donde ya empieza a comportarse el material de manera plástica o no lineal, ¿sí? Y vean que después de ese límite, la curva tiende a subir, y aquí en este punto es el esfuerzo máximo que puede llegar a alcanzar el acero. O sea, las estructuras se
diseñan con este FY que tenemos aquí. Sin embargo, el acero tiene como una reserva, digamos, ¿no? Ya que llega a su rango plástico elástico, es como una reserva en donde todavía incrementa un poquito más y después baja y ya se presenta la falla, ¿sí? Ese es el comportamiento del acero, así lo dice en la naturaleza, y así es como usualmente tenemos estas gráficas de esfuerzo de formación. Ahora, ¿qué FY comúnmente se tiene? Bueno, tenemos estos de 2.500 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, son los esfuerzos máximos que logra alcanzar en este punto, hasta 6.000, digamos, en la industria del acero para estructuras, son estos valores, digamos, el rango en el que se encuentra, ¿sí? El más común que nosotros utilizamos es un FY igual a 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por ejemplo, este es para varilla corrugada, ¿sí? De la que utilizamos para el concreto armado, ¿sí? Es la típica, son aceros normales, digamos, comunes, pero aceros de alta resistencia, FY, pueden llegar a 5.000 o incluso 6.000 kilogramos de alta resistencia. Son para los ARMEX. Estos son las FY que comúnmente tienen. Recuerden que los ARMEX son varillas muy delgaditas porque tienen más resistencia que las varillas típicas que nosotros conocemos corrugadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el FY? Es justamente donde inicia el comportamiento plástico y donde termina el comportamiento elástico, un poquito después, ¿no? Un poquito después. Y es en lo común que nosotros vamos a, pues una propiedad mecánica más, de las más importantes del acero para que yo indique cuál es el que voy a utilizar para ciertas estructuras, ¿de acuerdo? ¿Se entiende aquí esto, chicos? Sí, aquí. ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario? Sí. ¿Ninguno? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos como muy definido cada una de las zonas. Veamos, toda esta sería mi zona elástica, ¿no? Esta zona elástica. Después, en el caso del acero, viene una meseta de fluencia, ¿sí? Aquí está como muy exagerada, insisto, generalmente es más cortita. Bueno, es una meseta de fluencia. Fluencia, ¿qué cosa es la fluencia? La fluencia es cuando el material empieza a fluir. Imaginemos una liga, ¿sí? Ustedes seguramente alguna vez han estirado alguna liga o nunca lo han hecho en su vida. ¿Alguien de aquí ha estirado una liga más allá de su límite elástico? Cuando eran niños, ahí que estuvieran jugando con un plástico así, estuvieran estirándolo y ya llega un punto en que lo estiran y ya la liga no regresa a su posición original. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, Armando sí lo ha hecho. ¿Quién más? Oni se rompe, ok. Entonces has utilizado ligas no tan plásticas. Además de Armando, ¿alguien más ha tenido esa experiencia? Sí, yo también lo he hecho. Sí, ok, David. Y duele feo, exactamente, sí, totalmente. Sí. A ver, ¿quién más? Tenía yo aquí unas manitas levantadas. Brisa. ¿Sí, Brisa? Sí, profa. ¿Sí, tú también te ha pasado, Brisa? Sí, a veces de tanto que bueno, sí que tiene el esfuerzo, se deforma, ¿no? Como que ya no Sí, vuelve a ser. ok, exactamente. Tú sí lo has visto, ¿verdad? Ok. Además de Brisa, David, Armando, ¿alguien más? Yo. Rafael, ok. Ok. ¿El resto no ha intentado? Ali, Emiliano, Ángel Figueroa, ¿están ahí? ¿Dan señales de vida?
Sí, profe. Ok. Oscar también. Ali, ¿tú qué dices? ¿Estás lavando trastes o estás en clase? Que no contestan. Ok. A ver, Ali. Vamos para recordarme. González Ali. Bien. Ángel Salazar, ¿tú lo has intentado con algún material, con alguna liga? No, la verdad no. ¿No? Ok. Bueno, les invito a que hagan esa experiencia. Carlos Abraham, No, profe. tampoco. Carlos Alejandro, Yo no, profe. no tuvieron infancia, chicos. No. Cristian Arellanes, tampoco. No, yo sí. Sí, bueno, Cristian sí. Fernanda Amaro, No, profe. tampoco. Fernando, Tampoco. tampoco. ¿Qué pasó? Grecia, Javier. Javier dijo que sí, ¿verdad? Creo. No, No, yo no he dicho nada. Javier dijo que no. Grecia Rodríguez, ¿te encuentras, Grecia Rodríguez? Rodríguez. Ok. Grecia Rodríguez. Johan, ¿tú tampoco? Yo no, profe. Tampoco. Julián, Yo sí. ¿tú sí? Muy bien, ¿no? Leonardo, ¿tú qué tal? Sí, yo sí, lo he visto. Lo has visto, no lo has experimentado, pero sí lo has visto. Sí, Ok. Oscar, tú me dijiste que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Rafael, Yo ya le había dicho que sí. también, ¿verdad? Bien. ¿Y Sí. Sofía de la Paz? Sí, profe. Sí, ok. Ok, creo que sí son todos los que están. Muy bien. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De cuestiones de la vida real, de la vida diaria. Entonces, a eso se refiere esta fluencia, ¿sí? Cuando yo tengo esta liguita, voy a suponer que es esta que tengo, estoy dibujando aquí abajo, imprimo fuerza, entonces esta que va a tender a alargarse, ¿sí? Si quito fuerza, entonces queda en su posición original, ¿sí? Pero si la alargo más allá, ¿sí? No tanto a romperla, para que no nos pase lo que comenta Connie, de que incluso nos lastimamos, vamos a suponer que la alargo más allá sin romperla todavía, entonces quito las fuerzas, estas que tengo aquí, y el material ya queda deformado, y quiere decir que aquí ya se presentó la fluencia, ¿sí? Del material. El material ya fluyó, ¿sí? Aquí el material ya fluyó, ¿sí? En esta zona, en esta meseta de fluencia. Cuando ya fluye, ya no hay retorno, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Entonces, el material ya no puede regresar a su posición original y entonces se presenta justamente todo el rango no lineal, ¿sí? Todo esto. Y además, aquí nos dicen, bueno, hay una zona de endurecimiento por deformación, o sea, que es lo que comentábamos, que ya que empieza a fluir, si yo sigo incrementando las fuerzas, el material se vuelve más fuerte incluso, ¿no? Esa es una característica que para cuestión estructural nos conviene, ¿sí? Y después, posteriormente, vendrá otra zona en la que se le llama zona de esfuerzo post máximo, o sea, después del esfuerzo máximo, que es esto, ¿sí? Y, por supuesto, ya viene finalmente la falla, o sea, donde ya el material se rompe, ¿sí? Ya el material se rompe y
pues adiós estructura, ¿no? Adiós estructura, ya viene el colapso. El comportamiento del acero es, digamos, supervisado, reglamentado por ciertas asociaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, está esta, ASTM, que significa American Society for Testing Materials. Y dependiendo de cómo es que es el diagrama esfuerzo de formación, será el tipo de acero. Entonces, hay aceros A36, hay aceros A572, acero A514, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el acero A36, que es uno de los típicos que se han usado para estructuras, tiene esta gráfica esfuerzo de formación, ¿verdad? Aquí están en otras unidades, no están en kilogramos sobre centímetros cuadrados, sino en XI, que son unidades de que utiliza el sistema de habla inglesa, ¿sí? Entonces, para el acero, por ejemplo, 572, el diagrama va a ser este, ¿sí? Y chequen que su FY es el que, aquí está aquí el FY, que es aquí está el puntito, es en la meseta de la afluencia, en donde está el FY, ¿sí? Y, por ejemplo, que es A36, es un acero A36, el 36 indica el FY, ¿sí? Este acero que es F572, aquí no necesariamente es FY, porque su FY máximo es 50, ¿sí? Sino que tiene que ver otras propiedades. Después tenemos el acero A514, entonces este es mucho más de una resistencia mayor, ¿verdad? Sin embargo, su ductilidad es la misma, observen, casi la misma. Es un poquito menor, ¿sí? Este es un poquito menor y este es mayor ductilidad, tiene mayor deformación, ¿sí? Son las deformaciones. Entonces, la ductilidad también se puede, que es otra propiedad de los materiales, en este caso del acero, que es muy dúctil, se obtiene dividiendo la deformación máxima, que es esta, sería la deformación máxima, es la que tengo aquí. Esto, se entiende cuál es la deformación máxima. La deformación máxima, en este caso, Emax para el E514 estaría aquí, E máxima. La deformación máxima para el A572 sería aquí. Esta sería la deformación máxima para y para el acero A36 la deformación máxima estaría aquí, ¿no? Entonces, si esa deformación máxima se divide entre la deformación de fluencia, que sería esta, ¿sí? Para esta sería aquí la deformación de fluencia y para estaría aquí la deformación de fluencia. Entonces, la ductilidad, insisto que es otra propiedad mecánica del acero, se puede obtener haciendo esta división. Y, por supuesto, ¿cuál sería más dúctil aquí? Pues, obviamente, el más dúctil sería el A36, ¿verdad? El acero más pequeñito que tenemos abajo, pero es menos resistente que el A574, por ejemplo, ¿sí? El A574 es que tiene mayor resistencia, ¿sí? Y este es el A36 que tiene menor resistencia. Sería 115 y sería 55. ¿Se entienden estas grafiquitas, chicos? Sí, ¿Sí? Sí. sí, todo bien. Ok, entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de ligas, ¿sí? Pues quiere decir que esta liga de acá abajo sería como la que comentaba Connie, ¿no? De que la estiro y sucede que si la rompo, llega un punto en que la rompo, que llego aquí al punto A, y me lastimo incluso los dedos, ¿no? Habrá otras que las estire bastante, ¿sí? Bastante más y llegue a la fluencia aquí, por ejemplo. O sea, que aplique la misma fuerza, pero no tiende a romperse todavía, ¿sí? O sea, que con esta última yo puedo aplicar más fuerza sin que llegue a romperse. O más bien las deformaciones pueden ser menores, ¿no? Por ejemplo, yo aplico esta fuerza aquí y para el acero A36 y esta fuerza para el acero A514 todavía ni siquiera salgo del rango elástico, ¿no? Todavía la liga
le quito las fuerzas y regresa a su posición original, ¿sí? Entonces, para una fuerza mayor, para esta A36 no la soportaría, ¿no? Una de 70, por ejemplo, no la soporta. La que soporta máximo son 55, ¿sí? Bien. Entonces ya hablamos del límite de proporcionalidad, ¿verdad? Que el límite de proporcionalidad en una gráfica típica de acero estaría aquí, en este puntito, estaría el límite de proporcionalidad, es el esfuerzo máximo, para el cual los esfuerzos son directamente proporcionales, que estaría aquí, ¿sí? Y el módulo de elasticidad, recuerden que ya lo vimos, que es la pendiente, ¿sí? O bien, módulo de elasticidad es igual a esfuerzo entre deformación, ¿sí? Relación de esfuerzo a la deformación en la región elástica de la curva esfuerzo-deformación, ¿sí? Eso también ya lo platicamos. Y otra propiedad del acero es la uniformidad. Esta es una gran ventaja del acero como material de construcción y en estructuras, ¿sí? Porque sus propiedades, sobre todo las mecánicas, que son las que nos interesan, sus propiedades prácticamente no cambian, ¿sí? Ni en el tiempo, ni en el misma, ni en el, dentro de un mismo elemento estructural. Esto sí sucede en el concreto, ¿no? O sea, vamos a suponer, aquí yo tengo acero, es un bloque de acero. Suponer que esto es acero. Y tiene ciertas propiedades, ¿no? O sea, su módulo de elasticidad, su módulo de Poisson, su resistencia, ya saben que es FY, ¿verdad? Entre otras propiedades, o las que hemos visto, tenacidad, ¿verdad? Rigidez, en fin. ¿Sí? La rigidez está relacionada, recuerden, con el módulo de elasticidad. Y vamos a suponer que aquí tengo un bloque de concreto. También tengo un módulo de elasticidad. Aquí el módulo de elasticidad del acero generalmente tiene una S abajo, ¿no? Que es steel en inglés, es acero. Y por eso generalmente en la bibliografía ustedes lo pueden encontrar el módulo de elasticidad como un ES. Aquí el módulo de elasticidad del concreto es una C, aquí abajo, el módulo de Poisson. Y aquí es la resistencia del concreto, generalmente es un F'C, ¿sí? Si yo tengo un bloque de acero y tomo un pedacito aquí, ¿sí? Y después tomo otro pedacito aquí, las propiedades mecánicas, estas entre otras, son las mismas en todo el material, ¿sí? Incluso, como dice aquí, no cambian en el tiempo, o sea, la estructura puede tener, digamos, ciertas deformaciones que son típicas, ¿sí?, a través del tiempo, y sus propiedades no cambian o cambian muy poco, que son prácticamente despreciables. En cambio, con el concreto, ¿sí? Si yo tomo un pedacito aquí y otro pedacito aquí, las propiedades mecánicas son prácticamente las mismas porque son industrializados, pero si yo sigo colocando fuerzas a través del tiempo, ¿sí?, este concreto puede ir cambiando sus propiedades, ¿sí? Hay algo que se le llama incluso flujo plástico, ¿sí?, que con el tiempo va habiendo deformaciones, ¿sí?, dentro del material, y que pueden hacer que varíen tanto el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, tal vez un poquitito el módulo de Poisson, y por supuesto el F'C, ¿sí? Hay otras, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tuviera un trozo de mampostería, ¿sí? Aquí tuviéramos ladrillitos o piedras, ¿no? Fuera mampostería. Este es todavía peor, chicos. Esta mampostería tiene su módulo de elasticidad, su módulo de Poisson, y su resistencia, que generalmente es FM, ¿no? Mampostería, su resistencia de mampostería. También aquí me falta poner su módulo de corte, ¿sí? La G también es otra propiedad, digamos, típicas, porque hay más propiedades de los mecánicas de los materiales. Entonces, esta es peor. Esta mampostería, sobre todo cuando es hecha, digamos, con una mano de obra deficiente, ¿sí? Vamos a suponer que fuera de tabique. Entonces, yo tengo aquí las piezas,
¿sí? Y estas piezas están unidas por morteros, ¿sí? Estas serían las juntas de mortero. Entonces, si estas mezclas no son iguales, ¿sí? Vamos a suponer que el maestro de obras llegó medio crudito un lunes en la mañana, o ni se presentó el lunes, llegó hasta el martes, pero ya todo. ¿Vale? Entonces, esta mano de obra, que no estaba en sus 5 sentidos, pues puede no hacer un buen material, ¿sí? Si estamos hablando de mampostería de piedra, pues todavía peor, ¿sí? Porque, y sobre todo las antiguas, ¿sí? En donde los edificios antiguos, sobre todo los que llamamos históricos, fueron hechos después de muchos años, ¿sí? Algunos tardaron siglos en hacerse. Entonces, para un muro, a lo mejor esto se hizo en una época y esta parte del muro se hizo en otra época y por maestros de obra de otros, de diferentes calidades y morteros diferentes. Entonces, dentro de un mismo elemento estructural puede haber diferentes propiedades del material. ¿Sí? Por eso es la dificultad del análisis de estructuras históricas, por ejemplo, ¿sí? En donde las propiedades de los materiales son diferentes, ¿sí? Entonces, esta propiedad del acero, pues es como muy valiosa, la uniformidad, ¿sí? Como es industrializado, pues las propiedades mecánicas no varían prácticamente, ¿no? Dentro de una misma estructura y en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque gracias a la industrialización de este material, ¿sí? Y una ventaja más es su alta resistencia, que con poco peso es posible cubrir grandes claros, ¿no? Si yo tengo estructuras enormes, no sé, donde el claro puede ser muy, muy grande, ¿sí? O marcos de acero, o insisto, ¿no? No sé, esto se me imagina como en estadios grandes, ¿no? Que pueden cubrir grandes luces, ¿sí? ¿Se entendió estas características o estas propiedades del acero, chicos? ¿Hay alguna duda, algún comentario? De mi parte, ninguna. ¿Ninguna, Javier? No. ¿No? Otro material es el concreto. Ustedes saben, lo voy a platicar de manera muy rápida. Está formado por agua, arena, grava, cemento, ¿verdad? Falta aquí, cemento. ¿Sí? Estos son los agregados inertes, estos dos, y el agua y el cemento serán los agregados activos, ¿sí? Las propiedades mecánicas del concreto están muy relacionadas con la relación agua-cemento, ¿sí? Si yo pongo a una mezcla demasiado agua, puedo hacer que disminuya sus propiedades, ¿sí? O si le pongo demasiado, puedo hacer que no trabaje muy bien, ¿sí? Bueno, aquí está otra propiedad mecánica del concreto que se llama plasticidad. Con ella se mide el revenimiento, ¿sí? El revenimiento es un procedimiento, una prueba que se hace a los concretos para ver si tienen cierta manejabilidad para tratar esa mezcla. Y puede estar muy dura, entonces su revenimiento es muy pequeñito. ¿Qué es lo que se hace? En un cono como se hacen 3 capas de concreto, ¿sí? Con una varilla se apisona para que pueda estar bien distribuido en todo ese cono. El cono generalmente es metálico. Se quita lo que sobre y después este cono se abre de manera lateral, ¿sí? A la hora de abrirlo queda la mezcla, aquí la tenemos. Si está aquí muy, muy hechecita, puede quedar así o puede quedar toda en el suelo. Entonces quiere decir que su revenimiento es muy, muy alto, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí a la parte superior del cono de concreto, pero ya sin el cono metálico, ese sería el revenimiento, es una medida de revenimiento, ¿sí? Y eso me va a decir qué tan manejable es o no la mezcla. Esa sería como otra característica más del concreto. Pues aquí, bueno, los aditivos también pueden modificar ciertas condiciones del concreto. Puede aumentar su resistencia, puede aumentar su trabajabilidad, o sea,
puedo hacer que mi mezcla tenga cierto revenimiento o su durabilidad. O sea, puedo hacer que un concreto sea mucho más durable ante los efectos del medio ambiente, ¿no? Entonces, si bien el concreto sin armar, todavía el concreto simple puede tener ciertas propiedades mecánicas, estas pueden modificarse si yo coloco ciertos aditivos, ¿no? que existen ahí en la industria de la construcción. Ahora, ¿qué resistencia, qué propiedad mecánica es la que más me interesa del concreto? Es la resistencia, que ya comentaba hace un rato que se le denomina F'C, ¿sí? Yo aplico aquí en la parte de abajo, ¿se ve esta figurita aquí en la parte inferior? ¿O aumento el...? Sí, se alcanza a ver. Okay. Esta es una máquina de ensayos, parecida a la que veíamos para las probetas de acero. Es una máquina de ensayos donde se colocan los cilindros. Aquí tenemos un cilindro de concreto, ¿sí? Para hacer las pruebas. Entonces, con una prueba como esta es que yo encuentro su F'C. F'C es igual a resistencia del concreto. En este caso es a compresión, ¿sí? Porque el concreto trabaja muy bien a compresión. Es muy malo para trabajar a tensión, ¿sí? Aquí tenemos incluso las dimensiones de los cilindros y se prueban a los 28 días. ¿Por qué se prueba a los 28 días? Porque es donde el tiempo que requiere el concreto para alcanzar su resistencia máxima, ¿sí? Ustedes saben que es una mezcla húmeda, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo se va secando, ¿sí? Por eso yo tengo que curar el concreto, tengo que echarle agüita cada tanto, todos los días, después de hacer un colado o de un colado de una losa o de una columna, de una viga, tengo que curarla. ¿Qué significa curarla? Es hidratarla, ¿no? Hidratarla con agua cada tanto, también no tengo que pasarme, debo de saber qué cantidades. Y insisto, esta propiedad mecánica es de las más importantes y puede llegar incluso los concretos de alta resistencia a tener una resistencia de 700 a 800 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Pero la típica que nosotros usamos para estructuras puede ir, por ejemplo, para firmes, es decir, en el piso, en el suelo, puede ser de 200 kilogramos o menos, ¿no? 150 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para estructuras puede ir de 250 a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Estos son los típicos, estos típicos. Pero hay concretos que pueden llegar incluso a estas cantidades, pero no se usa para estructuras comunes, ¿no? Para estructuras comunes son estos que tenemos aquí arriba, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Sí. Sí, chicos. ¿No se han dormido? ¿Siguen ahí? Sí, aquí seguimos. Ok, bueno. No, aquí andamos. Okay. Aquí estamos. Ok. Ahora, además del concreto a compresión, decíamos que a tensión también trabaja, pero muy mal, ¿no? Entonces, aquí abajo, en esta parte aquí inferior, aquí en esta parte inferior, tienen ustedes el resultado de una prueba a tensión diagonal. Vean, aquí tienen que es como una viguita, estoy dibujando aquí en amarillito, ¿sí? Al que le aplicaron aquí una carga, ¿sí? Esta carga está aquí aplicada, sería una carga P, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Vean que aquí está el apoyo, aquí está el apoyo. Entonces, se presenta esta grieta así que es de las peores. Cuando ustedes vean una viga con una grieta como esta que tienen aquí, es peligro inminente, ¿no? Eso va a colapsar de manera rápida y frágil. Es como una falla frágil, ¿sí? Entonces, futuros arquitectos, cuando vean ustedes cerca de una columna, en una viga, una grieta como esta, quiere decir que hay que desalojar el edificio, el inmueble, el lugar, porque puede venir un colapso súbito de la estructura, ¿sí? Entonces, el concreto trabaja muy mal a tensión diagonal, ¿sí? Y
tensión, por ejemplo, es apenas el 15 al 20% del F'C, ¿sí? O sea, de la resistencia a compresión del concreto. Y a cortante, que también es parecido a lo que vemos aquí abajo, llega a un 40 u 80% del F'C. ¿Sí? O sea, que por ello es que aquí le deben de colocar este tipo de varillas, que son, o sea, aparte de las varillas longitudinales, ustedes saben que debe tener el concreto aquí abajo, ¿sí? Debe haber otras varillas transversales que son los estribos. ¿Algunos de ustedes los han visto? ¿O no han visto en una construcción? Sí, sí. ¿Los han llegado a ver? Cuando vean una construcción que está en obra, o supongo yo que en sus clases, ya cuando sea presencial, en sus clases de, es que no me sé cómo se llaman sus materias, pero es de métodos de construcción, sistemas constructivos, seguramente los llevarán a ver alguna obra y van a ver que en el caso, por ejemplo, de vigas de concreto, tienen un acero longitudinal, que serían estas varillas horizontales, ¿sí? Y además tienen unos anillos, ¿sí? Así en isométrico sería algo así. Y además tienen unos anillos, son algo así. No sé si alguna vez los han checado, ¿sí? Entonces, esos anillitos son justamente los que ayudan, son estribos, se llaman estribos. Estos son los que ayudan a evitar este tipo de fallas por tensión diagonal, ¿sí? Que es otra propiedad, digamos, otra resistencia que debe tener el concreto, que no lo alcanza, o sea, por más que quiera solito no puede, y por eso es que se le tiene que colocar el acero, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna duda? Paso siguiente, diapositiva. No, maestra. ¿No? Okay. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto, pues depende de qué tan intensas sean las cargas, cuál sea su F'C, ¿sí? Y la permanencia de las cargas. Entonces, solo como resumen, el concreto es muy bueno, tiene muy buena propiedad mecánica para resistir a compresión, pero es muy débil para trabajar a tensión, ¿sí? Entonces, su F'C, por eso es que es muy importante y es lo que rige las propiedades de este concreto. Y para ello, por eso existe el concreto armado, ¿verdad? Se coloca el acero para ayudarle a resistir justamente la tensión, sobre todo, pero también ayuda a que la resistencia a compresión sea mayor. Por ejemplo, si esta fuera una columna, es una columna de concreto armado, y aquí tiene sus varillitas, ya lo verán cuando estén ustedes en su sexto semestre, ¿sí? Tiene sus varillitas y tiene sus anillos, ¿sí? Entonces, estas varillitas están a toda la longitud. Se supone que tenemos unos rayos X y vemos por dentro, ¿verdad? Y tiene sus anillos o estribos, ¿sí? Estribos a cada tanto se colocan. Esto es mucho, el recubrimiento, estos son recubrimientos mucho más pequeñitos, ¿no? Entonces, el concreto tiene cierta resistencia, o sea, todo esto es concreto, Pero si yo coloco estas varillas longitudinales y luego le pongo los estribos, ¿sí? Entonces la resistencia del concreto aumenta, ¿sí? Por eso es que dice aquí que aumenta. Y esa resistencia a compresión se ayuda gracias a que confina estos elementos de concreto. ¿Qué se refiere con confinar? Pues justamente a que si ustedes tienen aquí la sección transversal y después tienen aquí las varillas, ¿sí? Y aquí esto sería el anillo o estribo, está un poco chueco pero debe de quedar bien. Entonces aquí hay un confinamiento, esto queda confinado, ¿sí? Concreto, confinado. Entonces, este confinado o esta confinación del concreto ayuda a aumentar, incrementa la resistencia. Esto también incrementa. La confinación incrementa la resistencia, tanto a compresión como a flexocompresión y, por supuesto, le ayuda a aumentar la resistencia a tensión. ¿Se entiende esto, chicos?
Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, ¿por qué estamos platicando esto? Porque estamos viendo las propiedades de los materiales, ¿sí? En este caso del acero, vamos con el concreto. Insisto, les sirve como introducción para sus siguientes semestres. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el concreto? Pues tiene algo parecido a lo que comentábamos con el acero, ¿sí? Que es moldeable, es durable. Esto no lo tiene el acero, es monolítico y es incombustible. Podríamos decir que el acero también un poco, pero es mucho más incombustible el concreto, ¿sí? O sea, no tan fácil se incendia el concreto, ¿sí? Monolítico. Monolítico, esto se debe... ¿Qué significa la palabra monolítico? ¿Alguien me podría decir de aquí qué es monolítico? ¿O qué les... Es una sola pieza, ¿no? Exactamente, es una sola pieza. Gracias a que, a que con unas cimbras, yo puedo darle cualquier forma y puedo ayudar a que sea justamente, tenga un trabajo como si fuera una sola pieza. Entonces, vamos a suponer que este es un marco de concreto, ¿sí? Un marco de concreto. Como yo coloco aquí las cimbras, vamos a suponer que aquí está la cimbra, en los pies derechos, ¿sí? En los pies derechos y la cimbra. Y esto también debe tener sus cimbras. Entonces, simplemente lo que hago es vaciar el concreto con estas cimbras, ¿sí? Y puedo lograr hacer una sola pieza. Esa es una ventaja del concreto. Ahora, si además de eso, por dentro tengo las varillas, ya estamos hablando de concreto armado, ¿verdad? Aquí yo tengo varillas, 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 varillas. La varilla tiene que estar anclada, ya la verán en su sexto semestre, ¿no? No puedo cortar las varillas aquí en donde termina la viga, sino que deben de estar todas bien amarraditas. Y aquí sus estribos, todo esto tiene estribos, todos estos son estribos, esto está todo bien amarradito, entonces se hace todavía más monolitismo, ¿sí? Mucho más. Lo que hacemos es como que trabaje todo como si fuera una sola pieza. Pero simplemente el concreto simple tiene esa ventaja, ¿no? Que ya colocando la cimbra, yo puedo hacer cualquier forma, curva, ¿no? Puedo hacer un arco de concreto sin problema, ¿sí? Nada más colocando las cimbras u otras formas, ¿no? Como ya los conocemos de las grandes arquitecturas, por ejemplo, de Le Corbusier, que utilizó mucho el concreto, entre otros, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que es un material muy pesado, pues para un terreno de poca resistencia, pues no es recomendable. Y es difícil manejo y el costo, que puede ser mucho más caro para ciertas estructuras, porque yo todavía tengo que pagar las cimbras, el tiempo de cimbrado, el tiempo de fraguado, en fin, y habrá otros que es mucho más rápido, ¿no? Que son prefabricados, por ejemplo, o el mismo acero incluso, que puede ser de más fácil construcción. Más rapidez, ¿no? Pero requiere de mano de obra mucho más especializada. En el caso de acero, por ejemplo, cuando tengo que hacer tengo que soldar, ¿no? Para el soldado es mucho más, se requiere gente muy preparada y bien capacitada para las soldaduras. Bien, entonces el módulo de elasticidad, que ya veíamos, módulo, lleva acento en la O, módulo de elasticidad se da en kilogramos sobre centímetros cuadrados, y para el concreto, bueno, aquí tenemos para el acero. El acero es esta, tenemos aquí, le vamos a poner ES, es 2.100.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese es el módulo de elasticidad típico del acero estructural, 2.100.000, o sea, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, ¿sí? Este puntito, recuerden que nada más lo muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, por eso es un 6 aquí. Entonces, lo puedo poner ya sea en su forma larga o en su forma científica o corta como este. Cualquiera de los dos así lo van a encontrar. Y el módulo de elasticidad del concreto, puede ser cualquiera de estos. Todo esto es en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Un aproximado
para un concreto de F'C igual a 110 kilogramos sobre centímetros cuadrados, su módulo de elasticidad será de 215.000. Para un F'C de 130, aproximadamente 240.000, y así sucesivamente. Para un F'C que ya sería de alta resistencia de 470, su módulo de elasticidad es de 390.000. Vean la diferencia del módulo de elasticidad del acero, que sería este, 2.100.000, al módulo de elasticidad más grande del concreto, que es 390.000. Recuerden que el módulo de elasticidad mide una propiedad, ¿se acuerdan cuál es? La rigidez, ¿verdad? Entonces, me dice qué tan rígido es un material. ¿Cuál es más rígido, el acero o el concreto? De acuerdo a los numeritos que tienen aquí, ¿cuál creen que sea más rígido? ¿Nadie? ¿Ya se me fueron? ¿Están aquí? Sí. Concreto, ¿no? El concreto, dice Fernando, ¿el concreto es más rígido? A ver, tengo aquí una respuesta. El concreto es más rígido. No, creo que no, porque es más elástico, ¿no? Que el acero. Ajá, ese es el acero, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos aquí, o sea, el módulo de elasticidad me dice qué tan rígido es un material, ¿sí? Entonces yo veo que el módulo de elasticidad del acero es 2.100.000 y el módulo de elasticidad del acero máximo está de 390.000. ¿Cuál es más grande? 2.100.000 o 390.000. Es más grande esto, ¿verdad? Entonces el acero tiene mayor rigidez que el concreto. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo con estos numeritos, ¿sí? Si lo vemos, por ejemplo, en una gráfica esfuerzo-deformación, quiere decir que la pendiente es mucho mayor, la del acero sería algo así, ¿sí? Y la del concreto tal vez es algo así. Sería la del acero, que sería la del concreto. Entonces, la pendiente, que es la que me interesa, esta inclinación, y esta inclinación es mayor aquí. ¿Sí me explico? Entonces, S sería S. ¿Más o menos? ¿Se entiende esto? Sí, Arqui. Profe. ¿Un poco? ¿Un poquito? ¿Lo vuelvo a explicar? Rafael, No, así está bien. ¿así está bien? Sí. Ok. Sí, simplemente lo que comento es que si yo comparo las gráficas esfuerzo-deformación de los dos, no es que sea así, pero es algo parecido, la del acero tendrá esta inclinación que es mucho más pronunciada, ¿verdad? Y la del concreto tendrá una inclinación menor, ¿no? Una inclinación más chiquita. Entonces, esta pendiente estará mucho más acostadita. Bien. Esto ya lo platicamos. Y otro material, pues ya comentábamos que son los anisótropos, por ejemplo, la madera, ¿sí? En este caso es la madera, que es anisótropa y es ortótropa, ¿sí? Y ya veíamos que en dirección radial va a tener una propiedad, en dirección tangencial a las fibras, a estas fibras, va a tener otras propiedades, y en dirección axial va a tener otras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta madera así, en este sentido de la fibra, ¿sí? La resistencia a tensión va a ser mayor y va a ser menor en resistencia perpendicular a la fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fibras van a tender a separarse, ¿sí? Hay un como pegamento que une las fibras de la madera, se llama lignina, si mal no recuerdo, es un pegamento natural muy fuerte, pero si yo aplico fuerzas, por ejemplo, en este caso de tensión, va a tender a separarse, ¿sí? Entonces su resistencia a tensión es poca. ¿Qué
tiene buen desempeño bajo esfuerzos de tensión, pero puede ser su falla súbita o frágil, ¿sí? O sea, si yo aplico estas fuerzas aquí para esta madera, puede resistir algo, pero va a fallar de manera frágil que no me conviene para cuestiones de estructura, ¿sí? A compresión tiene muy buena resistencia en el sentido de la fibra, a diferencia de la tensión, y aquí tiene poca tensión también, y poca resistencia, porque esto tiende a comprimirse, ¿no? O sea, y el pegamento o lignina entre estos se puede comprimir, digamos que es como algo viscoso, ¿sí? Y su resistencia por ello es muy, muy poca también, igual que la resistencia a tensión en ese sentido. Resistencia cortante, aquí estas son fuerzas que producen corte, ¿verdad? Estas, vean que son paralelas, pero hay una distancia entre ellas. Entonces, esta resistencia cortante colocada de manera perpendicular a las fibras es buena, ¿sí? Bastante buena, pero si yo la coloco de esta manera, ¿sí? Todavía puede ser mucho más, ¿sí? Mucho más resistente. Pero vean que no está a compresión, sino que hay una separación entre estas dos fuerzas, ¿sí? Hay una separación aquí, X. ¿Qué otra característica podríamos decir de la madera? Bueno, aquí está con otros gráficos, pero es lo mismo que ya comentábamos. A flexión, ¿sí? También trabaja muy bien, pero si lo comparamos con la compresión y la tensión, digamos que su comportamiento es intermedio, su resistencia es intermedia, pero tiene muy buen comportamiento. De hecho, las vigas son típicas, ¿no? Las vigas de madera son muy usuales, sobre todo en estructuras antiguas, pero también, por supuesto, en la actualidad. Rápidamente, a flexión, algunas maderas son muy dúctiles y pueden ser curvadas, o sea, se pueden flexionar sin que se rompan, ¿sí? O sea, dependiendo del tipo de madera, pueden tener una muy buena ductilidad, ¿sí? Pueden llegar a sobrepasar su límite de elasticidad, ya sabemos cuál es el límite de elasticidad por flexión, sin que se rompan inmediatamente. O sea, su comportamiento, ya lo veremos más adelante, puede llegar aquí su límite de elasticidad máximo y puede llegar a tener todavía ciertas deformaciones, ¿sí? Así como las que vemos aquí abajo. Me voy rápidamente porque si no, no me va a dar tiempo, ya son las 9. Y aquí tenemos una comparación de la resistencia de esfuerzo. Aquí lo ponemos, esfuerzo, recuerden aquí, de esfuerzo y deformación, ¿sí? Aquí tenemos la pendiente, que sería su módulo de elasticidad. Y cómo se comporta. Aquí los españoles, recuerden que en lugar de tensión ellos ponen tracción, para nosotros es tensión, ¿sí? Cómo se comporta a flexión, que decíamos que es intermedio, y cómo se comporta a compresión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto que ven aquí, Johan, ¿te encuentras? Sí, profe. ¿Sí? De acuerdo a las gráficas que ves aquí, esta sería su gráfica esfuerzo, deformación a compresión. Después, esta de acá abajo sería su gráfica esfuerzo, deformación a flexión. Y después tenemos aquí su gráfica de esfuerzo, deformación a tensión. Johan, ¿cuál o bajo qué esfuerzo se comporta mejor la madera? ¿A tensión, a flexión o a compresión? Digamos, o ¿dónde resiste más? De acuerdo a lo que ves aquí en este dibujito. Yo creo que compresión. A compresión resiste más, o sea, lo que resiste, Johan, es esto, es esta de acá. Supone que sería un esfuerzo a compresión. Y a tensión resiste esto. ¿Crees que es mejor, trabaja mejor o resiste más a compresión?
¿Cuál es más grande? Atención, entonces. Atención, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la madera resiste, de acuerdo a los experimentos en general, ¿no? En general, puede resistir más a tensión, ¿sí? Intermedio está la flexión, lo que veíamos aquí en la diapositiva anterior. Esto, la flexión, esto que vemos aquí abajo. Pero trabaja muy bien. Vemos muchas vigas, ¿verdad? Sobre todo que están sometidas a flexión y trabajan muy bien. Pero si yo las someto a tensión, pues trabaja mucho mejor, ¿sí? ¿Sí se entiende esta gráfica, chicos? ¿Johan? ¿Sí? Sí, aquí. Ok. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, aquí nada más rápidamente, no se trata de ver más a fondo, pero bueno, existen maderas blandas, existen maderas duras, ¿verdad? Las maderas blandas tienen cierto comportamiento, las maderas duras otro, y en fin, eso ya lo verán en su clase de quinto semestre. Y la madera puede tener este comportamiento que decíamos, ¿no? Esta es tensión, compresión y flexión. A ver, bueno, y ahora rápidamente lo que es la mampostería. Ya decíamos que es un material heterogéneo, ¿verdad? Y anisótropo. Sobre todo cuando tenemos hiladas así bien definidas como estas, ¿sí? Hiladitas. Cuando el material es discontinuo, entonces ya podemos decir que es un material isótropo, ¿no? Pero en general, la mampostería es un material heterogéneo, es anisótropo y es un material discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Porque tiene piezas y tiene hiladas de mortero o bien juntas de mortero. Estas son juntas de mortero. ¿Sí? Entonces ahí, entre las juntas y las piezas hay ciertas discontinuidades que se ven mucho más cuando tenemos hiladas así bien puestas, ¿no? Bien. Y sus propiedades mecánicas, aquí tenemos ensayos a probetas de mampostería que podemos tener comportamientos como estos, ¿no? Llega a su resistencia máxima y después baja de esta manera. Aquí tenemos ciertas resistencias, unas curvas de esfuerzos de deformaciones, aquí tenemos otra, ¿verdad? Aquí, y finalmente tenemos otra que es de un módulo de elasticidad mucho más bajo. A ver, Julián, ¿te encuentras, Julián? Sí. A ver, Julián, una pregunta. Tenemos aquí tres gráficas aquí en esta parte. ¿Cuál es el mayor, dónde está el módulo de elasticidad más grande? De la mampostería más grande. El módulo de elasticidad. ¿En esta 1, en esta 2 o en esta 3? ¿En dónde consideras que el módulo de elasticidad es mayor? La pendiente más grande. ¿Dónde está la pendiente más grande? O inclinación. Más grande. ¿Dónde será el material más rígido? ¿En el 1, la curva 1, en la curva 2 o en la curva 3? ¿Será en el 1? En la 1, ¿verdad? Tenemos una pendiente mucho mayor. El módulo de elasticidad será mayor, exactamente. Bueno, aquí tenemos otras pruebas, me voy a pasar. Y lo que comentábamos ayer, ¿verdad? La mampostería regular es heterogénea, las juntas son planos bien definidos donde es más débil y esta se calcula de una forma, ¿no? Y la mampostería irregular, que es la que tienen del lado derecho, perdón, ahí está, que veíamos ayer, ¿verdad? Incluso hicimos un zoom, aquí un pedacito, y digamos que tiene una homogeneidad relativa, ¿verdad? Y que por ello podemos considerarla como un material isótropo. Y este es más bien
Soto. Muy bien. Aquí tenemos unos ensayos, no sé si alcance a ver, pero aquí tenemos una probeta. Hagan de cuenta que es una pieza, después le ponen mortero, después otra pieza, le ponen mortero y otra pieza, ¿no? Esto es adobe, ¿no? También lo pueden someter a las máquinas. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y podemos encontrar sus propiedades mecánicas. Aquí su módulo de elasticidad, aquí su resistencia a compresión y aquí su resistencia a cortante. ¿Qué otra cosa estaría interesante? Aquí tienen, por ejemplo, estos se llaman pruebas a tensión diagonal de la mampostería, ¿sí? En donde ustedes lo que hacen es como un muretito, ¿sí? Aquí con varias hiladas, y lo que hacen es colocar ese muretito de manera, como un romboidal, es un muretito, le aplican fuerzas aquí, ¿sí? Y de esta manera encuentran, no sé si alcanzan a ver los agrietamientos que están aquí. ¿Se alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Y esa es una medida de la resistencia a tensión diagonal de la mampostería. Otra forma de hacer experimentos es colocando esto que se llaman gatos planos. Gatos planos. Y que los que tienen aquí se colocan, se quita una hilada de la mampostería y ahí se meten, ¿sí? Se aplican presiones y se pueden encontrar las propiedades mecánicas de la mampostería. Esto se utiliza especialmente para edificios históricos, ¿sí? Donde no podemos cortar. Aquí es como el procedimiento donde se coloca, ¿no? Como unos discos que no hagan mucha vibración y se colocan así. Entonces, en resumen, creo que sí alcancé a terminar más o menos. ¿Sí? En resumen, las propiedades mecánicas de los materiales, chicos, se estudian mediante experimentación, ¿sí? Se hacen diagramas esfuerzo-deformación, ¿sí? Y cada material, ya en construcción, obviamente estas pruebas se hacen en muchos tipos de materiales, ¿verdad? En plásticos, aluminios, goma, dentro de la industria, ¿no? Ya decíamos que hay ingenieros que se dedican al estudio de los materiales. Pero nosotros en cuestión de estructuras generalmente es mampostería, concreto, acero, madera, ¿no? Principalmente. También lo pueden aplicar, por ejemplo, en textiles, porque sabemos que hay estructuras de textiles como las velarias, ¿verdad? Etcétera. Y con ello podemos encontrar sus propiedades mecánicas, que es el módulo de elasticidad, su resistencia a tensión, su resistencia a compresión, el módulo de Poisson, ¿qué otra cosa? Su módulo de cortante, principalmente, pero hay más propiedades, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea la curva, serán así, será así, serán otras así, ¿sí? Será el comportamiento del material en particular. Bien, ahora sí, con esto terminamos esta parte teórica y ya en la siguiente clase vamos a iniciar cálculo de esfuerzos permisibles, resistencias, que vamos a comentar qué cosa es resistencia última, resistencia máxima, ya en ejercicios numéricos, ¿sí? Bien, ¿algún comentario, chicos? Ninguno, profe. ¿Ninguno? ¿Todo bien? Bueno, pues hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Que estén muy bien. A terminar su tarea. Recuerden que me pueden seguir consultando. No quiero que se queden sin entregar la tarea, chicos, por favor. Está muy fácil, sobre todo porque pueden preguntar, ¿sí? Bien, los que llegaron tarde se esperan un momentito, los demás se pueden retirar. Estén muy bien. Profe, una pequeña pregunta, aunque no es de la clase. Con Sí, Fernando, respecto a las siguientes semanas va a haber lo de la ENEAM, ¿no? Pero eso nos afecta a nosotros en clases. Ay, ahí sí, no sé, fíjense. No recordaba que iba a ser ENEA. ¿Van a estar ustedes en ese evento? ¿Algunos de ustedes? La verdad no sé, por eso mismo preguntaba, porque una maestra nos había dicho que en sí vacaciones íbamos a agarrar desde abril.
a principios de abril, entonces ya no supe si eso nos afecta en clases o no. Ah, ok. Bueno, voy a consultarlo con la administración y ya les platico, ¿no? Les estaré informando el lunes, Fernando. Ok, muchas ¿De gracias. acuerdo? Con tiempo. Sí. Qué bueno que me dices, porque si no...